A continuación se dirigirá a ustedes la secretaria ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, señora Marcela Letelier, que nos presentará el resultado del estudio titulado Aporte Social de las Universidades del Estado de Chile, sustentando dicho estudio en la hipótesis las universidades estatales, junto con aportar significativamente en la formación de capital humano especializado en distintas áreas y disciplinas, aportan adicionalmente en los ámbitos propios del desarrollo productivo, del desarrollo de la ciencia y tecnología, en movilidad e inclusión social, en el desarrollo regional y local, el desarrollo y difusión de la cultura, entre otros. Lo anterior medido a través de un grupo de indicadores respecto del conjunto de ámbitos en que la educación superior debe impactar. Dejo con ustedes a la señora Marcela. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Antofagasta, a las autoridades, aquí a los colegas y amigos de tanto tiempo. Yo he participado de casi todas las reuniones de la unidad de análisis. No pude estar en las del principio, la de 2008 y la de 2009, pero en las otras he tenido la posibilidad de estar y de ver cómo ha ido creciendo y cómo de alguna manera las políticas públicas también han ido dándose, y estos cambios, como decía el profesor, se están materializando de a poco. Entonces nosotros, como consorcio de universidades estatales, queremos ayudar a eso, y este es uno de los estudios que estamos tratando de publicar con la ayuda de ustedes. Ha ido cambiando porque también los cambios han sido muy rápidos. Entonces nosotros lo que pensábamos el año pasado, ya ahora tenemos que darle un contexto distinto, y ya que tenemos también mayor profesionalización en el consorcio de universidades, que acá está Marcos Muñoz, que es nuestro coordinador técnico de redes y estudio, que también va a participar en esta presentación. Yo voy a dar más bien el contexto, voy a explicar algunos de los indicadores que ya hemos construido, y que todo esto sirve de base para lo que sigue. Y obviamente esto puede ir mejorando, se puede ir incrementando, y puede ir especializando también, y para poder caminar y poder dar los insumos que se necesitan para todo de lo que hemos conversado esta mañana. Si hago ahí, debería funcionar, ¿cierto? Sí. Bueno, el orden de la presentación, el objetivo y el contexto de este estudio. Nosotros quisimos agrupar todos estos indicadores en dos ámbitos: en el ámbito de las instituciones de sustentabilidad, de su sustentabilidad y complejidad como universidad, y los indicadores institucionales asociados a la docencia. La idea es que pudiéramos tener también un ámbito como sistema más adelante, que es lo que también había planteado Martín Centeno, el representante del Ministerio de Educación. Y las conclusiones. En el objetivo, ahí. El objetivo, bueno, nosotros buscamos generar un grupo de indicadores que nos permitan, en el fondo, orientar el trabajo que realizan las universidades estatales en las regiones y en el país, y dar una rendición de cuentas. Uno de los principales temas que hemos ido observando es que la diferencia entre las universidades estatales y los sistemas más bien privados es que siempre las universidades estatales o el sistema público rinde cuenta a la sociedad, se debe a la sociedad, tiene un compromiso social muy fuerte. Por lo tanto, ese factor es fundamental dentro de los informes que nosotros queremos generar. También que estos grupos de indicadores sirvan de base para la colaboración, el trabajo en red y la búsqueda de revalorización de este sistema, que de ahora, como ustedes pueden ver, ha habido de alguna manera un rescate del sistema estatal. Hoy día el sistema está con muy poca incidencia en cuanto a matrícula, lo vamos a ver más adelante, y es necesario fortalecerlo porque efectivamente este sistema es fundamental para el desarrollo de las políticas que se vienen en el futuro, incluyendo la gratuidad, incluyendo un desarrollo ya más planificado de lo que debiera ser el sistema de educación superior y su vinculación con la región y con las políticas de investigación o de vinculación con el medio. Y la idea es que este grupo de indicadores permita la confiabilidad de la información, por eso que usamos
fuentes de información establecidas, o sea, no estamos generando instrumentos nuevos de medición. La replicabilidad, es decir, que la podamos, más o menos, la podamos seguir todos los años, y también la comparabilidad, es decir, no solamente una forma de generar algunos indicadores que nos permitan vernos a nosotros mismos, sino que también frente a otros sistemas de este gran sistema de educación superior, y también con el estándar que tiene el sistema en su totalidad. Y el contexto histórico, que es lo que enmarca este informe, porque la medición de indicadores nos sitúa en una realidad en donde las universidades estatales han tenido por muchos años han estado en desmedro respecto al sistema de educación superior, sobre todo porque han sido tratadas de la misma manera que las instituciones privadas. Por lo tanto, al no haber una política distintiva de desarrollo, estas universidades, desde su origen, que tienen ciertas particularidades y que comenzaron con, nosotros le llamamos ahí efecto sede, partieron ya con una situación de mejorada respecto a sus pares, en este caso las del Consejo de Rectores, lo que hizo de alguna manera que su desarrollo fuera mucho más dificultoso y mucho más lento, y efectivamente algunas universidades pudieron sortear esa situación y otras no, porque ahí hay un esquema histórico desde la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, bueno, desde la Escuela de Artes y Oficios. Ustedes pueden ver cómo se fueron generando las distintas universidades estatales en el año 81 principalmente, desde las sedes de las universidades de Chile y Técnica del Estado. Entonces, en tanto sede, con un financiamiento de sede, se les impone competir en igualdad de condiciones con universidades ya consolidadas, como la Universidad Católica de Valparaíso, como la Universidad Federico Santa María, o como la Universidad Católica del Norte, que eran universidades regionales. Entonces, nosotros incluso hemos tratado de contextualizar este informe, porque obviamente los indicadores en regiones no reflejan el desarrollo que uno quisiera alcanzar, sí por sobre la media del sistema, pero comparativamente en una situación de mejorada, que es la que quisiéramos de alguna manera explicar. Por ejemplo, acá en este efecto C tenemos el caso de la Universidad del Paraíso, donde tenemos ahí algunos indicadores que muestran a las 3 universidades de Valparaíso, en donde sin duda la universidad se encuentra con mayores niveles de dificultades para desarrollar su gestión en los diferentes ámbitos. Y en cuanto al financiamiento, las diferencias son muy grandes, es decir, porque esas universidades, cuando vino esta división el año 81, estas universidades mantuvieron sus aportes fiscales, los que venían desde el año 54, cuando se creó el Consejo de Rectores. Sin embargo, la Universidad del Paraíso inició su acción como sede de la Universidad de Chile, por lo tanto su presupuesto corresponde a ese monto y nunca lo ha podido mejorar. Entonces, eso sucede también con la Universidad de Antofagasta, sucede con algunas universidades, salvo excepciones, que podemos ver aquí, que hicimos un cuadro de lo que es el AFD dividido por el número de alumnos, que en realidad nosotros quisiéramos cambiar también este concepto de dividirlo por número de alumnos, tratando de que los aportes institucionales reflejen la composición y el tamaño de la institución por sus costos, más que por la demanda de alguna manera, porque como estamos separando ingresos por la vía de los ingresos institucionales por la vía de la capacidad instalada que debiera estar en regiones versus el financiamiento por la vía de los estudiantes, eso también el Ministerio lo ha planteado en su política de gobierno. Nosotros también quisiéramos cambiar ese lenguaje en donde todo se centra en la demanda y tratar de equilibrar los financiamientos que vienen por la vía de la demanda y por la vía de la oferta, dada la condición y la demografía que caracteriza a nuestro país, tan centralizado, en donde obviamente la demanda se concentra más en la zona central que en los extremos. Y ahí podemos ver, en el caso de las 25 universidades del CRUCH, que 11 universidades estatales están bajo en la media del sistema en ese caso, y eso sin duda reviste una serie de dificultades para poder avanzar y poder mejorar los estándares, porque sin duda cuando uno compite con condiciones de origen distintas, si no tiene un apoyo o un desarrollo muy notable, es más difícil aún poder avanzar de manera lineal. Entonces, nosotros a través de esta visión quisiéramos también apoyar en red para que todas las universidades puedan
esta desigualdad pueda revertirse. Incluso en las propuestas que hemos hecho en el marco de la ley de presupuesto, los mismos rectores han planteado la necesidad de recursos adicionales para las universidades que tengan 4 años o menos, por ejemplo, y las universidades que tienen más años de acreditación a apoyar, y en el fondo ha habido un acuerdo para efectivamente colaborar desde las propuestas a nivel de los rectores, y eso también es un cambio de paradigma y es una buena noticia para este sistema. Y acá el otro contexto histórico, que es el mercado y la competencia, que es lo que planteaba el rector Loyola. Ahí el año 2006, cuando se implementó el CAE, ahí están los diferentes sistemas. Están las universidades estatales en la base, están las universidades privadas del CRUCH en color naranjo, las universidades privadas en verde, los institutos profesionales en azul y los OFT en amarillo. Entonces, el sistema universitario creció en cobertura, pero de manera gigantesca, principalmente por el CAE, que fue capitalizado por las instituciones privadas, más que por las públicas, en este caso las estatales y las privadas del CRUCH, por lo que se mantiene más o menos estable en el tiempo, lo que da hoy día esta situación también de desventaja en la participación en el mercado, en donde las estatales representan el 15% de la matrícula total del sistema de educación superior, y que entendemos que se intenta revertir. Incluso la principal preocupación y la principal mirada de largo plazo es cómo recuperar este espacio. Nosotros hemos propuesto que en 10 años ojalá poder llegar al 50% del sistema, sumando a la Universidad de Aysén, a la Universidad O'Higgins, a los 15 CFT, o ya no son CFT, son institutos tecnológicos, si son 5, si son 3, no sabemos bien, pero la idea es que exista también un sistema que no solamente sea de la educación superior universitaria, sino que también pueda vincularse con la educación técnico-profesional y más allá, con los colegios públicos y ojalá la educación pública en general desde la cuna. Esa es una mirada también de largo plazo, de coherencia y de articulación de este sistema, que hoy día no tiene esa mirada y que es necesario comenzar a tenerla. Bueno, y para bajar ya a este trabajo de los indicadores, el grupo 1, como yo les comentaba, está asociado a las fortalezas institucionales para el desarrollo de la misión de la universidad pública. Obviamente acá, como sistema, la universidad estatal ya tiene una misión mucho más trascendente, ya no es solo la misión de la misma universidad y de su particularidad en la región, que sin duda es muy relevante, sino cómo aporta al sistema en su conjunto y cómo colabora y ahí, bueno, tenemos algunos indicadores que agrupamos que son, bueno, calidad, la complejidad, ahí no alcanzo a leer, diversidad territorial, vinculación territorial y la internacionalización, que los dejé en rojo porque justamente son los indicadores que no tenemos medido, no tenemos tampoco fuentes formales, como no hemos intentado generar estos indicadores en base a fuentes formales. De esos no tenemos datos fidedignos para poder generarlos, pero de todas maneras está en nuestro desafío poder incorporarlo. Y la relación también la queremos hacer, como les comentaba, en base a jornadas completas equivalentes o a capacidad o a tamaño asociado académico, a cuerpo académico o al personal, de alguna manera que debería estar instalado y que debería formar parte de la universidad en cada región, independiente si puede servir a 1000 alumnos, a 20.000, a 40.000, ojalá 100.000, pero hay una capacidad instalada que se debe a su misión, que no necesariamente depende de la demanda y que en la medida que la universidad forme parte de este sistema y que el sueño que ha planteado el rector Vivaldi de que da lo mismo entrar a la Universidad de Magallanes que a la Universidad de Chile, que sería el ideal de este sistema en cuanto a tener una homogeneidad en la docencia y en la entrega y en la formación profesional, haga que efectivamente incluso en la gratuidad y el sistema de acceso universal que existiría permita esta movilidad y que efectivamente los estudiantes elijan a una universidad estatal independiente si está en Santiago o está en regiones. Por lo tanto, esa universidad necesita una capacidad instalada para recibir esa demanda o esos estudiantes que no serían necesariamente de la misma región.
Y el grupo 2, asociado a las fortalezas institucionales ya en el marco de la docencia, que sería la retención, la titulación, la movilidad social, la integración, la participación estudiantil, que lo estamos incorporando también como un valor, porque obviamente forma parte de los mismos indicadores de rendición que deben dar las cuentas las universidades en cuanto sean gratuitas. Entonces nosotros ya tenemos un catastro de, si bien hay una participación que no es legal, en algunos casos sí es de hecho o informal, y sí existe esa cultura en este sistema, que no es de alguna manera es una característica que no necesariamente se ve en todo el sistema de educación superior. Y la relación en base en este tema, en estos indicadores, sí sería en relación a los estudiantes o a la matrícula. Y aquí está la matrícula, como yo les comentaba ahí, del 2015. Estos forman parte de uno de los gráficos que tenemos en el informe, que demuestra más o menos cómo se distribuye hasta ahora la matrícula universitaria en este caso. Acá está la matrícula por región, en donde esperamos que donde esté bajo el sector privado, las universidades estatales puedan recuperar, porque además para este plan de recuperación de la matrícula también tiene que ser algo en red, y es un sistema también conversado y planificado, porque sin duda una decisión de una universidad también implica la conversación como sistema y cómo avanzar en conjunto. Y allí, por ejemplo, bueno, vemos la presencia sin duda en las zonas extremas, que es lo que el sistema estatal debe garantizar, así como una universidad en cada región, pero vemos que a medida que nos acercamos hacia el centro, las universidades estatales obviamente ya tienen una competencia mucho más directa con el sector privado. Aquí lo que se invita es que las universidades estatales no es que dejen de competir o la competencia se va a eliminar sin duda de este sistema. Lo que se busca es que el sistema estatal no compita entre sí, porque sin duda siempre va a haber un sistema mixto con el cual va a haber que del cual va a haber que tener una referencia, y por autorregulación siempre va a existir probablemente la competencia, y siempre, pero probablemente es una competencia intersistema, del sistema estatal con un sistema privado, pero para mejorar, sin duda, para poder generar un bien público y apoyar al bien común que ambos sistemas debieran aportar desde sus miradas, desde sus cosmovisiones. La cosmovisión estatal es distinta a la cosmovisión privada, sin duda. Una no es mejor que la otra, son distintas y son necesarias para la cohesión social y para la diversidad y para este mismo sistema mixto que ha caracterizado a Chile desde siempre. Acá tenemos el número de matriculados, estos son los quintiles, ¿cierto? De pregrado, ¿cierto? Por quintiles, en donde ahí las universidades estatales obviamente son más bien homogéneas en cuanto a la cantidad de quintiles, y hay mucha más heterogeneidad en los otros sistemas. Ahí la caracterización de cada grupo, Marcos se las va a explicar más adelante con el detalle, porque acá la idea de comparación también es con no solamente el nivel de desagregación, no solamente entre universidades estatales y universidades privadas del CRUCH o con vocación pública del CRUCH, sino que también el sistema es mucho más complejo, mucho más diverso. Están las universidades que se llaman del G8, que son las que participan del proceso único de admisión. En el mismo sistema privado hay una heterogeneidad muy grande, entonces para poder tener una cierta comparación es necesario tener un detalle mucho mayor. Y acá está el número académico de jornadas completas equivalentes. Todos estos son indicadores de contexto que nos permiten también ver cómo está posicionada el sistema estatal frente también al sistema, en este caso. En cuanto a la cantidad de jornadas completas equivalentes, aquí esto es por institución, Marco, sí, porque es un promedio por institución. Y el total del sistema, que son indicadores que al final nos van a servir para usarlos en el denominador de los diferentes indicadores. Y respecto al financiamiento, que también es un dato de contexto de este mismo informe, ahí separamos en caso de las universidades estatales, las universidades particulares del Consejo de Rectores y las universidades privadas, el aporte fiscal, en base a la información que tiene que podemos ver que en el caso
de las universidades estatales el porcentaje de lo que llamamos basal, que son el financiamiento que corresponde a la AFD, más al basal por desempeño y más al AFI, y está también la proporción de proyectos concursables, en donde podemos ver que en ese esquema, en los proyectos concursables que son FDI o MSSUB u otros, o Educación Superior Regional u otros que están considerados en la ley de presupuesto, obviamente hay una mayor capacidad de las universidades del G9 para poder trabajar y para poder postular a esos proyectos. Sin duda todavía están muy lejos de esos esquemas las universidades privadas, pero van hacia allá, van en camino. Ya en la ley de presupuesto existe ya una glosa para el financiamiento de investigación de las universidades privadas extra CRUCH que firmen convenios con el Ministerio de Educación por gratuidad. Y este es como les comentaba, los aportes divididos por las jornadas completas equivalentes, en donde habría, en el caso de los aportes fiscales, habría una mayor proporción en el caso del sistema estatal, porque aquí, sin duda, como está la Universidad de Chile, nosotros estamos pensando después hacer una desagregación también en el caso regional, porque sin duda tenemos también una heterogeneidad muy grande, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y universidades regionales que tienen aportes también muy disímiles o muy heterogéneos todavía. Entonces, en este caso también es necesario hacer una desagregación mayor en el informe final. Por ello, incluso lo anterior, si bien hay mayores aportes fiscales, tenemos diferencia en el principal financiamiento que tienen hoy día las universidades, dado que prácticamente el 75% del financiamiento viene por la vía de la demanda, o sea, por aranceles, por becas y créditos. Y ahí obviamente el sistema estatal tiene aranceles mucho más bajos, por lo tanto tiene brechas mucho más bajas, por lo tanto sin duda este apoyo fiscal debería probablemente ser un poco mayor para poder compensar estas diferencias con las universidades con vocación pública, el Consejo de Rectores y también respecto a las universidades privadas. Esto da en el fondo, sin duda hay heterogeneidad en el sistema, pero el esfuerzo que se ha hecho en el sistema estatal efectivamente es no ampliar las brechas, es tratar de acercarse a los aranceles de referencia y ajustar los costos a esa realidad, sobre todo en regiones. Y aquí está la distribución de becas, que también forma parte de la realidad. Estos son los totales y sin duda llegan porcentualmente, pero en términos de totales no alcanzan a compensar todos los costos del sistema, sobre todo considerando que se encuentran en una distribución geográfica muy amplia y no están concentrados solo en Santiago o en las regiones centrales como sí pueden estar en las universidades privadas que se han concentrado y han basado su modelo en la captura de estudiantes, en el financiamiento principalmente por la vía de aranceles. Y tenemos otros indicadores. Yo quería pedirle a Marco que pudiera pasar a comentarle esto y yo después retorno para las conclusiones de este trabajo. Buenas tardes. Bien, retomando el análisis de los indicadores y en base también a la reflexión que hemos generado en torno a qué es lo que es un aporte social de las universidades estatales, retomar un poco la idea de que el aporte social no lo vamos a encontrar, y esto es una de las cuestiones que en algunas reuniones que ya establecimos con CIES y la Red UAI, un equipo de la Red UAI que estuvo permanentemente durante mi corto tiempo que llevo acá colaborando, voy a cumplir 3 meses, pero estuvimos yendo a CIES y con CIES y el equipo de la Red UAI nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los indicadores de aporte social? Y es una pregunta no menor. Ahora, en relación a cuáles serían los aportes sociales, por cierto que hay que ir más allá de los indicadores para luego volver a los indicadores. Y eso nos permitiría, por ejemplo, tener una pregunta
de visión amplia, como se ha señalado acá, una visión potente que tiene que ver con el aporte social que las universidades estatales generan al país. Este aporte social es, creemos, una palanca al desarrollo del país. Pensar el aporte social como el aporte que le vamos a hacer a la sociedad, en tanto que necesitamos que esta sociedad, este país, en particular Chile, se desarrolle. ¿Y hacia dónde? Hacia un desarrollo inclusivo, hacia un desarrollo evidentemente que implique el ajuste de sus brechas. Esas brechas se verifican en las universidades estatales, pero son brechas regionales, son brechas que son un legado del centralismo, son un legado del subdesarrollo, algunos dirían. Son legados de que todavía vivimos en un país que requiere de justicia, y esa justicia se va a reflejar en nuestros indicadores. Esa injusticia o esa justicia cuando vayamos revirtiendo la problemática. Por lo tanto, lo que ocurra en nuestras universidades estatales a favor o en contra del fenómeno que ocurre ahí, un poco el reflejo del fenómeno social en el que estamos insertos y que nos desafía en el contexto de, por ejemplo, la reforma a la educación, en el contexto de revertir los procesos de incremento de la desigualdad. Por lo tanto, los indicadores, y esto con una reflexión antes de entrar a esto, que me parece súper necesaria, los indicadores en realidad tienen que apuntar, cada uno por sí solo no nos va a responder la pregunta por la dimensión del aporte social. Va a ser un rasgo, pero tenemos que tener en cuenta que el aporte social es el que nosotros normativamente nos vamos a, como nuestra misión, visión o nuestro interés, nuestra carta de navegación. Vamos a hacer un aporte social. La idea de la red es clave, y la red que piensa no competir sino colaborar y resolver las brechas, porque hay universidades que están mejor que otras y que esas las van a apoyar. Eso está también en el planteamiento del directorio del consorcio y de la red de análisis, es parte del espíritu, y eso tiene que permearse en el trabajo de análisis. Entonces, un poco vamos a ver los datos son los datos institucionales, pero que nos muestran los rasgos de la desigualdad, diríamos. Bueno, ahí tenemos un problema, pero la proporción se mantiene, se nos cayeron los datos, se traspasan la información. Nosotros tenemos, en acreditación institucional, nosotros tenemos, digamos, todas nuestras universidades acreditadas. Independientemente de los años de acreditación, sí podemos decir que nuestras universidades están acreditadas. Si nosotros hurgamos un poco más ese dato, el rector en su presentación lo mostró, nosotros tenemos universidades acreditadas por 7 años, 6, hasta llegar a 3 años. Entonces tenemos heterogeneidad dentro de eso. Pero de todas maneras, si queremos comparar por porcentaje quiénes están acreditadas, una dicotómica, quiénes sí, quiénes no, ahí tenemos que las universidades del CRUCH están completamente acreditadas y que las universidades privadas no tienen esta realidad, pero si extendemos el análisis y miramos un poco más, las universidades privadas no son todos lo mismo y no son, digamos, también existe heterogeneidad, y existe un grupo que es el G8, que en realidad es un grupo de universidades de Santiago, privadas, que sí han planteado, digamos, una diferenciación interna del sistema privado y que es relevante igual considerarla. También está el otro grupo que de las universidades privadas, CUP, que en realidad ahí también hay una heterogeneidad. Nosotros también tenemos esta vista que nos permite pensar, bueno, cómo estamos en investigación, cómo estamos en vinculación, que son las áreas voluntarias de acreditación. En vinculación con el medio reportamos, digamos, un porcentaje interesante, somos referentes en vinculación con el medio, lo cual no es menor, porque desde el punto de vista y esto es parte de la reflexión que hay que hacer, qué significa ser universidad pública, tiene mucho que ver con la vinculación con el medio. Ahora, ¿de qué manera nos vinculamos con el medio, pero al mismo tiempo hacemos investigación para que esa vinculación con el medio sea más que eventualmente echar a andar, digamos, acciones de corte más cultural? No, hay que hacerlo, pero que tengan I más D más I, etcétera. Entonces, nosotros, si miramos el otro grupo, la otra acreditación voluntaria que es investigación, estamos, digamos, ya no somos referentes, no obstante estamos claramente por sobre las privadas. Es interesante mostrar que
que a nivel de posgrado se repite esta digamos, distribución, en términos proporcionales obviamente que no, pero es una distribución más o menos que nos podría hablar del grado de complejidad de las universidades. Es distinto a lo que son las colaboradoras del mundo privado, porque uno entiende que el sistema estatal tiene una mirada y tiene una misión común de Arica a Punta Arenas y tiene una coordinación y se debe a un bien que es distinto y que no es opcional. Tiene que ver con un deber ser, al ser instituciones del Estado, y es un poco volver a las universidades del Estado al Estado, que no, hoy día estas universidades están más bien, se comportan y han tenido que comportarse y han tenido que adaptarse a un esquema privatizado. Los académicos, la misma forma de poder captar a los estudiantes, no implica que los elementos del mercado no se consideran, no, porque el ser estatal no es que esté uno fuera del mercado, sino que hay tratar de buscar un cierto equilibrio en donde uno cumpla con el bien público, dé también estas garantías y se transforma en un referente, que es lo que decía Marco hace un rato. Nosotros debiéramos subir todos nuestros estándares porque es nuestro deber para poder ser referente, para poder ayudar a esta regulación. Porque la regulación no solamente se puede dar por la superintendencia o por una contraloría, que puede ser de alguna manera la que se necesita en los casos más bien extremos. La existencia de un sistema de calidad pertinente que cumple con un rol público, sin duda es el referente. Es el referente para un sector privado que es una opción, que es una misión que tiene que formar parte de la oferta diversa que quiere dar Chile a sus estudiantes o a los mismos académicos. Una universidad privada nace porque tiene una mirada distinta, una misión complementaria a la que el Estado ofrece. Pero no puede ser la opción estatal la excepción. Tiene que haber un equilibrio. Hoy día es la excepción. La opción estatal es la excepción. Y ese es el cambio que se quisiera dar y es el cambio que se quiere impulsar. Y es el cambio que también el gobierno ha entendido y que por ello este convenio marco que se presenta va en esa línea y nosotros nos queremos sumar y queremos motivarlos a ello y por eso hemos tomado esta misión y nos hemos imaginado este sistema como lo ven ahí, en donde sin duda habrían tres subsistemas de educación superior, las instituciones con vocación pública, las instituciones estatales y las instituciones privadas. Así lo hemos leído. Así lo entendemos, que viene el cambio, independiente si lo queremos o no lo queremos, si creemos porque efectivamente lo que sí es importante que todos los que pertenecemos al sistema estatal le demos el valor, lo revaloricemos, valoricemos en nuestro rol, nuestra importancia, desde lo que somos y dándole la justa medida efectivamente a cada uno de los ámbitos en los cuales nos toca influir y nos toca impactar. Entonces, en ese sentido, este informe de aporte social, este primer grupo de indicadores que nos va a servir, en realidad va a servir para nivelar, para mirar dónde tenemos que apuntar, dónde podemos priorizar, cuáles serían. Es un poco también esta base de datos que quisiéramos empezar a generar, que sirva no para necesariamente darla a conocer a todo el mundo, sino que para que los mismos tomadores de decisiones en las universidades puedan coordinarse y puedan generar acciones conjuntas. Un poco en la línea que ya les comentaba, que se ha logrado en el marco de la ley de presupuesto, hacerlo ya de manera más sustentable y con un enfoque de largo plazo y con un enfoque que sume a más gente, que sume a más personas. Tratar de homogeneizar prácticas de gestión, hay cosas que sin duda van a haber muchas particularidades en regiones, tienen que ver con los áreas de formación o la misma investigación, porque va a estar muy relacionada al entorno directo, pero hay ciertas prácticas que son comunes, que no hay que inventar la rueda, incluso que tienen que ver con metodologías o con software o con ciertas miradas que le van a servir y que cada uno puede aprender y las puede adaptar.
Entonces, cuando uno quiera avanzar en alguna acción conjunta, no se va a tener que devolver a lo operativo, a lo logístico, porque ya va a estar de alguna manera establecido. Nosotros quisiéramos avanzar en ese sentido a normas comunes. Siempre se ha hablado de normas comunes de gobierno universitario, pero quisiéramos también tener normas comunes en procedimiento, ojalá normas comunes para la movilidad de los académicos, ojalá normas comunes para la movilidad de los estudiantes, normas comunes para poder entender incluso la normativa de control, que es la Contraloría, que no hay normas comunes. Las Contralorías regionales a veces interpretan de distinta manera un mismo acto administrativo. Nosotros esperaríamos normas comunes en todos los aspectos, no solamente en gobierno universitario, que es uno de los aspectos muy relevantes, pero se entiende aparentemente normas comunes solo en ese ámbito. Y en realidad se necesita, para poder avanzar como sistema en red, normas comunes de rendición de cuentas, normas comunes de transferencia de recursos. No podemos trabajar en red rendiendo cada universidad sus partes. O sea, eso ya son trabas para el trabajo en red, son trabas administrativas para el trabajo en red. Y esperaríamos que en este trabajo con el Ministerio también se pueda comprender y que exista la voluntad de avanzar en eso, en el nuevo marco legal que caracterice o que defina a este sistema, porque como ustedes saben, hoy día lo único que define a las universidades estatales es que son creadas por ley. No es nada más en la ley que diga que esta universidad estatal es distinta a una privada. Solamente las estatales son creadas por ley. No hay ningún mandato, no hay ninguna visión específica. Se quisiera avanzar en que este sistema tuviera claridad y un mandato especial en ese sentido. Bueno, colaborar y trabajar en red, como ya los comenté, aquí el espíritu yo creo que viene la mirada de largo plazo y que probablemente va a ser efectivamente que este sistema cumpla con ese rol, cumpla con esa misión y lo recuperemos, lo levantemos, lo dignifiquemos además de lo que es y el aporte que tiene que dar. Y competir para mejorar a través de la autorregulación en relación al desempeño del sector privado, porque obviamente así como hay prácticas del sector privado que son interesantes de imitar o de considerar también, hay ciertos estándares que el sector estatal sí que tiene que garantizar también para que el sector privado los cumpla. Y como ustedes saben, en el caso de lo estatal y lo privado es casi en términos legales son miradas contrapuestas. Lo estatal, uno puede hacer lo que está permitido, en cambio el privado puede hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, eso da una cosmovisión distinta. Pero siempre en cada uno de esos ámbitos hay un aporte y hay que tratar de rescatar efectivamente ese aporte. Porque al final, cuando no hay soluciones en el sector privado, siempre el Estado es el que tiene que resolver todo. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo de la mejor manera? ¿Cómo dar garantías? ¿Cómo hacer bien nuestro trabajo? ¿Cómo ser, al final, buenos servidores públicos? Que a lo que nos llama esta reforma. Y es lo que nosotros hemos tomado como desafío y como un cambio de paradigma, sin duda, porque no es lo que nos ha caracterizado durante estos 30 años. No es lo que ha sido nuestra impronta y efectivamente cambiar eso y creer en eso, que es lo más difícil, creer que esto se va a poder dar, va a depender de nosotros y del entusiasmo, como decía el profesor, que tengamos porque al final pasa por las personas. Incluso este convenio marco tiene el gran desafío de difundir esto y que exista más gente que quiera ir a apoyar a regiones, porque sin duda aquí la mayor fortaleza y es el consenso que la fortaleza que se viene y el trabajo más duro que se tiene que dar es justamente en ese ámbito, en cómo reforzar a nuestras universidades regionales, cómo complejizarlas más, cómo elevar a todas a un estándar altísimo de calidad y cómo además desde allí avanzar en ganar espacio en cuanto a la atracción de mejores personas que puedan aportar y también dar garantías a un mayor número de estudiantes, abordar ese desafío también.
Eso fue nuestra presentación. Y no sé si habían preguntas, por eso nosotros pensamos que no era la hora completa de la exposición, sino que se dividía también en si habían preguntas o aportes también, observaciones. ¿Sí? Al anterior, ¿sí? Es que como es voluntario, ese es el ámbito voluntario. Son las gratuitas al final. Las que elijan ser públicas o con vocación pública. Es como el sector intermedio, me imagino yo. Eso es lo que nosotros interpretamos de la reforma, ¿eh? No tenemos un juicio sobre eso. Claro, las que no suscriban. Claro. Pero no van a poder hacerlo porque tienen que cumplir ciertos estándares. Yo entiendo que lo que busca la reforma es, por la vía del financiamiento, mostrar realmente la voluntad de avanzar hacia un sistema que dé más garantías. Dan más garantías de ser público. Hoy día todos son públicos. Solamente es la acreditación lo que te define el acceso al financiamiento público. Y yo entiendo que lo que se quiere es que las instituciones definan efectivamente y sinceren su voluntad de dar mayores garantías en temas de calidad, en temas de complejidad, en temas de no lucro, en temas de participación estudiantil, que forma parte de lo que es una universidad pública, o un estándar de universidad pública. Que ese estándar, sin duda, las estatales tienen que ser garantes de eso también, en un desarrollo sostenido en el tiempo, que revierta la tendencia actual. Aquí yo entiendo que hay un punto de inflexión. Bueno, esa parte depende también mucho de nosotros, porque de todas maneras van a haber recursos concursables y la pelea, mira, la pelea nuestra como sistema estatal es cómo dar a conocer la capacidad que necesitamos tener, tanto de Arica a Punta Arenas, para universidades de calidad, que dan estas garantías y que entregan un aporte en cada una de las regiones a un número que nosotros debería ser superior de estudiantes. O sea, es al revés, no es a partir del número de estudiantes que deberemos financiar las instituciones, sino que son instituciones que tienen ciertos costos, que tienen ciertos estándares, que deberían servir a un número X de estudiantes. Entonces el financiamiento es distinto, es un financiamiento que tiene una estructura basada en los costos y también tiene un variable, así como tú tienes costos fijos y costos variables, tiene un variable a lo mejor asociado a la demanda, o asociado a los fondos concursables, o asociado a proyectos de investigación que tampoco son permanentes en el tiempo. Pero hoy día lo que no está es esta estructura basal que no existe, que no está asociada a los costos, que la Universidad de Magallanes debería financiar igual que la Universidad de Santiago, por ejemplo. Y ese modelo es el que hemos tratado nosotros de avanzar, como dentro del modelo que queremos proponer como consorcio de universidades estatales, porque el convenio marco es un coayudante a ese esquema. Pero el financiamiento o el sistema de financiamiento no puede ser el mismo, porque las condiciones de regionalidad son distintas. Y hay universidades que van a poder tener más facilidad para atraer estudiantes y otras que no. Por lo tanto, este modelo de financiamiento a través del estudiante, que es la gratuidad, es un modelo que entendemos que es para los privados, porque los privados concentran hoy día la mayor cantidad de estudiantes. Por eso que yo entiendo que la fórmula de gratuidad se hizo de esa manera. Pero esa fórmula nosotros la tenemos, uno se puede adaptar a esa fórmula, pero sin duda no es la ideal para un sistema estatal. Un sistema estatal que tiene que dar garantías de educación superior de calidad y pertinencia en Arica y en Punta Arenas. Entonces,
Incluso uno podría extrapolar en este sistema y volar y decir, bueno, si hay 2 áreas de acreditación obligatoria, medicina y pedagogía, todas las universidades estatales deberían tener medicina o áreas de salud y pedagogía, si son obligatorias, por ejemplo. Y todas las universidades estatales tienen esa formación hoy día. ¿Cómo avanzamos hacia allá? Eso es un aporte basal, que es un potenciamiento de un sistema que hoy día no funciona de esa manera, porque hoy día funciona de acuerdo a las carreras que puede dar esa universidad en el mercado. Y si no hay demanda suficiente, si la carrera se financia con, no sé, 200 estudiantes y en la región no hay más de 100 o 50, ¿hay que eliminar esa área de desarrollo o hay que tenerla de todas maneras? Esas son las preguntas que hay que hacerse en este nuevo marco, que no necesariamente implica multiplicar por 16 los recursos, significa distribuir mejor los recursos, asignarlos de mejor manera. Por eso que la colaboración es fundamental, porque sin duda financiar muchas universidades que tengan la misma composición es muy distinta, entonces hay que tratar de ver cuáles son los elementos de base común, las normas comunes de cada una, también en las áreas de formación o de investigación, y ver cuáles son las que realmente son ventajosas para cada una, cómo una apoya a la otra y cómo se asocian para poder desarrollar distintas áreas de investigación o de vinculación con el medio inclusive. El modelo hoy día de mercado y el neoliberal agota todo, porque todos hacen más de lo mismo. Todos hacen más de lo mismo y tiende a concentrar. No hay nadie que la mano mágica del mercado no es capaz de decir detectamos este problema y por eso vamos a ir acá y lo vamos a solucionar, porque si no es rentable es invisible esa mano invisible. Entonces, en el fondo, hay un mínimo de planificación o hay un mínimo de orden que hoy día es necesario para poder dar el salto. Aprendiendo de la experiencia anterior, probablemente nunca va a ser igual a como se venía dando en los años 70, pero sí dar un poco más de racionalidad a lo que hoy día no tiene ninguna regulación, o sea, muy poca. Por ende no da garantías de lo que uno esperaría que diera, que ya la queja es evidente, o sea, el diagnóstico es súper claro. Entonces, es lo que viene. Y es una decisión probablemente que se tenga que hacer no solamente a nivel de las mismas universidades con propuestas, sino que con grandes conversaciones con los tomadores de decisiones, con el gobierno, con el Parlamento. Nosotros por lo menos el mayor trabajo que se ha llevado el consorcio este año ha sido justamente a dar cuenta o a comunicar, y por eso mismo este documento fue dado a conocer, para justamente mostrar esta realidad y esta necesidad y este rol que cumpliría el sistema estatal en su conjunto. Entonces, y esa es la invitación, y yo creo que eso es lo que efectivamente es el cambio de paradigma que es más difícil de lograr. ¿Cómo hacerlo? Porque va a implicar generosidad, va a implicar comprensión, va a implicar mucho apoyo, va a implicar mirarse en un ámbito común, que no es tan fácil, sobre todo por la experiencia. Implica tener más confianza en un país que es líder en desconfianza. Realmente es un desafío. Pero yo veo que es el único camino. Es el único camino que nos queda por seguir, y es el camino que, haciéndolo bien, yo creo que puede ser exitoso. Y es un desafío que realmente puede hacer una diferencia y puede efectivamente lograr que estas universidades cumplan ese rol relevante que tienen que cumplir, que en el fondo se deben a sus regiones y a sus ciudadanos, en el fondo, como Estado. Y ese es estamos en rojo ya. Ya, bueno, eso me emocioné. Bueno, pero les agradezco y los invito a ese espíritu, y nosotros estamos en el consorcio con ese espíritu también, por eso que seguimos aquí, no nos hemos ido al sector privado. Todavía tenemos la esperanza de continuar y de aportar. Muchas gracias.